Bienvenidos a la clase magistral número 2, que versará sobre las explicaciones teóricas de la personalidad y se conecta con la anterior clase magistral en la que abordábamos los rudimentos históricos que han tratado de explicar la personalidad desde siempre. Como es evidente, el ser humano ha tenido durante toda su historia inquietud por conocer qué explica su comportamiento, en qué se basa y poder incluso determinar las características que lo condicionan o determinan para prever en ciertas situaciones las conductas del ser humano. Como ya vimos en la anterior clase, estas cuestiones no son unidireccionales y no se puede, por más que una personalidad sea, como hemos comentado, un constructo estable en el tiempo, no se puede predecir la reacción de las personas de manera inequívoca. Como decíamos, las tipologías psicológicas que vimos en la anterior clase, los biotipos, tienen su continuación con las explicaciones de las diferencias personales a partir de las características psicológicas que se agrupan en tipologías. Así podemos mencionar la caracterología de Heymans, que atravesó una encuesta formada por 2.523 individuos a los que testó en torno a varias preguntas, que fueron recogidas por autores como Lessén y que interpretó asimismo también las conclusiones obtenidas del estudio. Lo estructuró en torno a tres variables. La primera, la emotividad, cómo vibramos ante las experiencias internas. Esto daba como resultado un tipo de persona emotiva o no emotiva, en dos polos. La segunda era la actividad, cómo actuamos ante la realidad, que nos daba como conclusión personas activas o no activas. Y en tercer término, la resonancia, el cómo nos posicionamos ante las situaciones, cómo el individuo reacciona ante los diferentes estímulos ambientales. Y daban como resultado el primario o impulsivo y el secundario o reflexivo. Así, la combinación de estas tres variables daba como resultado ciertos caracteres con ventajas, inconvenientes o áreas de desarrollo o puntos a pulir. El colérico era la persona, recordando las variables anteriores, emotividad, actividad y resonancia, el colérico es la persona emotiva, activa y primaria. Es aquel que es activo, con iniciativa, optimista, enérgico. En el polo negativo de la personalidad, pues lo que llamaríamos los defectos es que es una persona impulsiva y con fallos en el orden interno. Con lo cual, lo que proponía Lessén para mejorar era desarrollar reflexión y capacidad de organización. El individuo apasionado, retomando, como digo, las tres variables, es aquel que es emotivo, activo y secundario. Es tenaz, constante, con capacidad de liderazgo, con energía, y como contraposición sus características más negativas son el ser susceptible, tozudo, tenaz, muy crítico con los demás. Con lo cual, las áreas a potenciar son el autocontrol y una disminución en los índices de autoexigencia personal que solían imponerse los individuos apasionados. Por su parte, los nerviosos, que es un término que ahora utilizamos en el lenguaje popular con mucha frecuencia, son aquellos que son emotivos, no activos y primarios, es decir, gente sensible, impresionable, con excesiva imaginación y algo de desorden en la elaboración del pensamiento, muchas veces con consecuencia de esta imaginación algo desbordada, que debe imponerse cierto autocontrol, fundamentalmente en esta imaginación que tiende a descarrilar en cierto sentido. El individuo sentimental es aquel emotivo, no activo, secundario. Gente con sentimientos profundos, con cierta tendencia a la introversión, a la reflexión personal y a no expresar sus sentimientos. Suelen ser personas poco activas, algo susceptibles, con sensibilidad interpersonal, que se denomina en la actualidad, y indecisos en la toma de decisiones. Se postula que deben desarrollar cierto control de los sentimientos e imponerse criterios y objetivos, metas, para desarrollar esa actividad que de alguna manera está disminuida en los tipos sentimentales. El sanguíneo es aquel que es no emotivo, activo y secundario.
Es una persona activa, práctica en lo positivo, pero algo superficial e inconstante como aspectos negativos, con lo cual debiera imponerse valores y cierta capacidad de reflexión, como pues metas de desarrollo de carácter. El flémico, nos decía Lessing, que es alguien no emotivo, activo y primario. Es alguien tenaz, tranquilo, reflexivo, organizado, poco identificado con la caricatura de ciertas profesiones como pueden ser personas investigadoras, muy volcadas en la tarea y con mucha capacidad de reflexión sobre la misma. Le señalaba como características negativas cierta frialdad interpersonal, apatía, excesiva prudencia que podía conducir incluso a la paralización de la actividad, y recomendaba desarrollar capacidad de decisión, de energía, de entusiasmo, el volverse excéntrico en el sentido de salir de uno mismo. El tipo amorfo, por su parte, es aquel no emotivo, activo y primario. Persona optimista, bondadosa, sociable, sensible, un poco el tipo pícnico que veíamos cuando hablábamos de los biotipos, pero con cierta tendencia a la pereza, al desorden y a la falta de iniciativa. Por lo cual les recomendaba vivamente la capacidad de establecer metas y objetivos vitales que permitieran dar mayor impulso a ese carácter algo disminuido. El apático es el no emotivo, no activo y secundario. Es quizá el más tranquilo de todos los tipos que señalaba. Es alguien equilibrado, introvertido, profundamente internalizado en sus reacciones y en sus pensamientos, que tiende a aislarse, a ser frío, con una socialización disminuida, pasivo y con poco entusiasmo en general en todas sus actividades. Con lo cual le recomendaba, por esa tendencia al carácter algo esquizoide que señalábamos al principio, el desarrollo social y la interacción con los demás. Superada esta parte, Carl Jung, un autor muy relevante en el estudio de la personalidad, señalaba que el constructo de personalidad orbita en torno a dos variables. Por una parte, las funciones y por otra, las direcciones. Las funciones las señalaba en torno a 4 aspectos, uno opuesto del otro. Por una parte, el pensamiento. En algunos libros aparece en su término en inglés, thinking, y establecía que era el predominio de lo racional en la relación con la realidad. Por otra, el sentimiento, el feeling, la influencia marcada de lo emocional, los individuos a los que toman decisiones basadas en valores personales por encima del análisis lógico. Luego estaba la sensación, la sensation, la atención basada en lo concreto y sensorial frente a la intuición, que eran las actuaciones basadas en la percepción o en el sexto sentido, pues en las personas más creativas. Las direcciones, de nuevo opuesta una de la otra, eran la introversión, el pensamiento teórico, poco dado a la comunicación interpersonal, reflexionando en torno a los conceptos, a lo racional, centrado en uno mismo y con una preferencia marcada por las ideas frente a la relación con las personas. Y su polo opuesto, la extraversión, la actividad, la apertura, la necesidad de comunicación e interacción con los demás, el priorizar las relaciones frente a las ideas y a lo racional, y la necesidad de la relación con el mundo externo, en definitiva. La combinación de todo lo expuesto daba como resultado una tipología que se ve claramente en este esquema, que sitúa el pensamiento, la sensación, la intuición y el sentimiento frente a la extroversión y la introversión, y produce individuos con un predominio mayor en un sentido u otro de las diferentes tipologías. El eneagrama es otra de los abordajes teóricos que han intentado explicar la personalidad. Su origen es incierto, se cree que tiene cierta vinculación con filosofías orientales, pero ha llegado a la psicología de una mano poco clara en cuanto a su origen. Sitúa 9 tipos de personalidad en torno a 3 tríadas: la tríada del sentir, del hacer y de la sociabilidad. Así, estas 3 tríadas tienen la personalidad 2, 3 y 4, la del sentir, que es el ayudador, los titula de una manera muy clara, de manera que de alguna manera conduce rápidamente un poco a la fotografía de la persona que lo identifica. El ayudador es el afectuoso,
que bueno, también en su polo negativo es algo posesivo, manipulador, pero que se vuelca mucho en las relaciones personales y en la interacción con los demás. El buscador de estatus, también dentro de la tríada del sentir, que es el más competitivo, centrado en uno mismo, con cierta frialdad y hostilidad en las relaciones con los demás. Y el artista, bueno, pues creativo, pesimista, algo introvertido, tendente a la melancolía. La tríada del hacer, por su parte, nos trae la personalidad 5, 6 y 7 dentro del eneagrama, recordamos que eran 9, el pensador, el leal y el generalista. El primero, el pensador, es el excéntrico en el sentido de extraño, analítico, suspicaz, desconfiado, con poca entrega a los demás. El leal, que es aquel amable, dependiente, algo pasivo, fácilmente manipulable. El generalista, impulsivo, excesivo, maníaco, más en el sentido clínico de desbordamiento en cuanto a la continencia afectiva y al pensamiento con tendencia a descarrilar. Y luego en la tríada de la relación tenemos el 8, 9 y 1, las personalidades 8, 9 y 1, líder, pacificador y reformador. El líder, bueno, pues es el enérgico, el combativo, el que con su carácter arrasa las ideas ajenas e impone las propias. El pacificador, de alguna manera, es su polo opuesto, receptivo, paciente, complaciente, buscado a lograr el consenso y, bueno, pues capaz de perder de lo propio en favor de la paz grupal. Y por último, el reformador, aquel racional, ordenado, centrado en el detalle, perfeccionista, meticuloso, con cierta tendencia a la censura de los comportamientos ajenos y propios. Se trata solo, no olvidemos, de un recurso para explicar. Esto creo que es importante remarcarlo, aunque probablemente se deduzca de las explicaciones anteriormente mencionadas, porque al final estamos poniendo etiquetas que restan características a las personas. Uno no solamente es manipulable y leal, sino que es muchas más cosas y además en función de las distintas situaciones o de las personas con las que interactúe puede reaccionar de un modo u otro. Y si constreñimos a la persona y la reducimos a unas 2, 3, 4, 5 características, estamos perdiendo todo el abanico de lo que en realidad es la personalidad y las reacciones de los sujetos ante las diferentes interacciones con el ambiente y consigo mismos. Por tanto, los tipos no profundizan en los rasgos de las personas, sino que de alguna manera las describen, bueno, pues las sitúan en un orden de magnitud, incluso pueden hasta caricaturizarlas, sin con esto estar definiéndolas de manera amplia y concreta. Las teorías de los rasgos nos vienen de la mano de 3 autores fundamentales: Allport, Cattell y Eysenck, verdaderos pilares en la historia de la psicología moderna. Allport señaló 3 características básicas. Por una parte, el rasgo cardinal, que era la característica esencial, fundamental, que impulsa la mayor parte de los actos, como son la ambición, la pereza, personas que les caracteriza pues eso, un comportamiento ambicioso o bueno, tendencialmente más perezoso. El rasgo central es la característica que forma el núcleo de la personalidad. Pues personas, la honestidad, situaba el autor Allport, la falta de sociabilidad, bueno, pues en un extremo la psicopatía, ¿no? Pues la falta de sociabilidad, de honestidad, bueno, pues un individuo al cual le define más ese rasgo que cualquier otra cuestión. Y un rasgo secundario como características accesorias, como el hecho de tener un sentido estético o una orientación musical. Cattell, por su parte, en el año 65, estableció que el rasgo es la característica estable y diferenciadora de la personalidad. Cabe señalar que los 16 factores de personalidad que identificó Cattell forman en la actualidad el cuestionario 16PF, que es utilizado en la mayor parte de los procesos de selección de personal actuales, porque bueno, de alguna manera estructura y da un panorama de la personalidad del individuo, situándolo en torno a estos 16 factores y bueno, da ciertas capacidades de correlacionar con las reacciones, sobre todo en el puesto de trabajo, que es una de las utilizaciones más habituales. Eysenck, en el año 70, nos hablaba de rasgos de 3 tipos, que señalaba que eran bipolares, excluyentes incluso: extraversión e introversión, neuroticismo frente a estabilidad
emocional. Cabe señalar que cuando decimos que alguien que es muy neurótico estamos aludiendo a muchísimos rasgos que rara vez identifican lo que desde un criterio más científico señala el neuroticismo, que es claramente la falta de estabilidad emocional que da lugar a otro tipo de enfermedades o de patologías posteriores. Y el psicoticismo como ruptura con la realidad. La palabra esquizofrenia viene de ruptura y la esquizofrenia es una enfermedad de la familia de la psicosis que aluden a la ruptura con la realidad y con su capacidad de interpretarla frente al realismo. Entonces teníamos extroversión, introversión, neuroticismo, estabilidad emocional y psicoticismo enfrentada a realismo. Muchas gracias.